Muchas gracias, Susana. Digamos, para seguir por la misma línea que hemos venido tocando en la tarde de hoy, los voy a dejar en la compañía de Diana Porras, que tiene una presentación bien interesante sobre las perspectivas de las cámaras de riesgo central de contraparte frente a la regulación internacional. Diana es abogada de la Universidad Externada de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la misma universidad y en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como gerente de Almagrario y como jefe de la Oficina Jurídica de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional, y en la actualidad es secretaria general de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia. Diana. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues los saludo, les doy las gracias a Sobolsa, a la Bolsa de Valores y a la Cámara pues, por abrir estos espacios de discusión tan importantes para el crecimiento del mercado. Con el fin de iniciar esta charla y dada pues, la advertencia que tenemos unos pequeños minutos para este tema y tratar de enfocarme de la mejor manera a la, ¿sí me están oyendo bien? Al nombre de la charla, que es Quality CCP, Orígenes, Conceptos y Retos, me voy a enfocar básicamente en el antecedente de estas dos legislaciones que ven acá en la pantalla, básicamente es Dodd-Frank y EMIR. Esto pues desde la perspectiva de proveedores de infraestructura como son las cámaras de riesgo. Para esto, debo mencionar como preámbulo de esta charla que estas regulaciones tienen dos objetivos básicos. El primero, mejorar la transparencia del mercado de derivados que se negocia en el OTC, y dos, reducir el riesgo de crédito derivado de este tipo de operaciones, haciendo que la compensación y liquidación de las mismas sea obligatorio a través de cámaras de riesgo central de contraparte, creando hoy una discusión que está a la orden del día sobre si estas entidades deben ser consideradas por los reguladores como entidades de riesgo sistémico. La reglamentación, conocida por algunos, es el Dodd-Frank Act y el EMIR, y esta reglamentación está basada en los principios del G20 que fueron emitidos en el año 2009 y sobre la cual se basa, digamos que todas las estructuras de las cámaras de riesgo a nivel mundial. Estos principios que estableció el G20 son de obligatorio cumplimiento para que una cámara sea considerada como una cámara cualificada o un QCCP, y no las voy a enumerar, son bastantes, son alrededor de 20 que tienen que ver con varias cosas, pero como para resumirlas, estos principios están enfocados en que este tipo de entidades mantengan la estabilidad financiera del sector y que esto esté enmarcado en un sólido marco de gestión de riesgo y de gobierno corporativo. Estas normas, EMIR y Dodd-Frank, tienen una crítica que ha hecho pues, mucha gente sobre el efecto territorial que tienen estas normas. Básicamente, el mundo estaba así, tenía sus… Ay, aquí, ¿por qué no? Perdón. Bueno, el mundo antes del Dodd-Frank y EMIR estaba con sus fronteras, cada uno tenía sus propias normas y sus marcos. De pronto, en el año 2010 emiten estas normas y ¿qué pasa? Pues el mundo queda de esta manera, no hay fronteras, tiene un efecto extraterritorial para todos y todo el mundo tiene que ajustarse a ellos. Es algo similar a lo que pasó con FATCA, que recibió tantas críticas. De esa manera, ha existido, digamos, un tema muy complejo en la aplicación porque, pues, dado el efecto territorial de estas normas, muchas cámaras en diferentes lugares del mundo, en Europa, Sudamérica, se han visto afectadas por esto porque establecieron una obligación de registrarse, que las cámaras de esos terceros países, fuera en Europa y en Estados Unidos, se registren ante estos reguladores como cámaras de terceros países. La razón que mencionan ellos, o lo que fundamenta la razón para que seamos reconocidos como cámaras de terceros países ante EMIR y Dodd-Frank, son una, pues que
Se debe mejorar la transparencia de los mercados y así reducir el riesgo sistémico y proteger, digamos, al mercado contra los abusos del propio mercado. Y dos, la reducción de riesgo cuando dichas operaciones tienen un efecto directo e importante en sus países, esto para la Unión Europea y para los Estados Unidos. Ahora, estas normas fueron emitidas en el año 2010 y 2012, y pues traigo a colación, ustedes dirán, pues qué aburrimiento los años en que fueron promulgadas estas normas, pero realmente desde esa época a hoy su aplicación ha sido bastante difícil y ha implicado un reto a nivel mundial para todas las cámaras. Estas normas surgieron, digamos, como reacción a la crisis del año 2008, pero digamos que otra de las críticas más contundentes que hay en relación a ellas es que regularon tanto que hoy los mismos reguladores no saben qué hacer con todo lo que regularon, y ha sido tal el impacto que ellos sacan todos los días casi o mensualmente cronogramas postergando la aplicación de muchos de estos principios o normas que contiene el Dodd-Frank y el EMIR. Adicionalmente, pues estas normas contienen exigencias normativas y operativas para las cámaras, así como para, digamos, los bancos y las entidades financieras que operan derivados en el OTC, que ha hecho que existan muchos arbitrajes regulatorios en las diferentes jurisdicciones, y esto ha hecho aún más complicado para las cámaras de riesgo, aún para las pequeñas, como es el caso colombiano, para acomodarse a esta nueva legislación. Así las cosas, y además de las críticas del efecto cross-border que tiene esta legislación respecto a las cámaras de riesgo, pues necesariamente todas, incluida la Cámara de Colombia, están abocadas a seguir observar esta norma, cumplirla si queremos seguir operando, porque la misma regulación internacional nos está exigiendo. Nosotros de hecho hoy muchos miembros que son miembros que tienen extranjeros, pues miembros de la Cámara, nos auditan y nos preguntan cómo estamos nosotros en el cumplimiento de estos principios, y para ellos, digamos, el rigor normativo de esta regulación internacional hace que a la misma Cámara le exijan su cumplimiento. Entonces, básicamente, si nosotros queremos seguir operando y las cámaras en el mundo lo quieren hacer, todos tenemos que cumplir o el EMIR o Dodd-Frank, cualquiera de las dos, de acuerdo con lo que, digamos, valore cada cámara de riesgo. Y así, pues todos tenemos la obligación en el futuro de ser una cámara cualificada o registrada. Y aquí es donde la cámara, pues, requiere un trabajo conjunto con el regulador, el cual ya hemos iniciado, ya otra petición acá desde el panel para David, pues ya nos hemos reunido con él. Necesariamente nosotros tenemos que adelantar una agenda conjunta con el ministerio, porque esto no solo requiere, digamos, un esfuerzo de la Cámara por el cumplimiento de esta regulación, sino que necesariamente esto va a implicar un trabajo de las autoridades y pues también de la Cámara. Así las cosas, y partiendo pues de cómo está el tema regulatorio actualmente, pues voy a enumerar rápidamente algunas de las perspectivas que consideramos las cámaras de riesgo central tienen respecto a esta regulación internacional. En primer lugar, y pese a las críticas en contra de estas normas, pues las cámaras como proveedores de infraestructura creo tendrán un marco legal uniforme dentro del cual pueden actuar, que está orientado a sentar las bases para una política adecuada de la administración de los riesgos que resulta de este tipo de operaciones, la cual, en mi opinión, hará que a su vez la legislación de cada país se ajuste a ellos si es que ya no están ajustados, y lo cual pues disminuirá las diferencias regulatorias entre las diferentes jurisdicciones y facilitará la supervisión. En el caso colombiano, nosotros particularmente hicimos un estudio respecto al cumplimiento de la regulación, básicamente la ley 964, el decreto 2555, comparando, digamos, lo que exige esta regulación internacional respecto a lo que tenemos, y básicamente en un estudio profundo pero general sobre el tema, consideramos que cumplimos, y en el caso de la Cámara de Riesgo como tal, pues cumplimos la mayoría de los requisitos y principios que establece esta regulación internacional,
lo cual quiere decir que eventualmente nosotros podríamos certificarnos en cualquiera de estas dos regulaciones, ya sea EMIR y Dodd-Frank. El segunda perspectiva, considero que esta reglamentación impone retos también a las cámaras de riesgo en cuanto a la administración de los mismos. Cada día sale más regulación sobre la forma de administrar los riesgos, las exigencias de garantías, cuáles son las garantías que deben pedir las cámaras, cómo debe ser su gobierno corporativo y los modelos de riesgo que utilizan las cámaras, lo cual pues va atado a la estandarización del mercado, básicamente del mercado OTC, y esto está basado supuestamente en temas de transparencia y administración de riesgo para prever futuras crisis financieras. Otra de las perspectivas que podríamos mencionar es que donde el mercado no está del todo desarrollado, caso de los países suramericanos, y también eso ha pasado mucho en Asia, no es que no sean desarrollados, sino que tienen tantas cámaras que han empezado a fusionarse. Por el efecto cross-border, pues van a existir muchas cámaras que se fusionen y muchas sinergias a través de acuerdos de interoperatividad entre diferentes cámaras que van a implicar la administración de garantías de cross-margin en diferentes cámaras, en diferentes jurisdicciones, porque de lo contrario pues se va a hacer muy costoso o resultaría muy costoso para los miembros o para los clientes colocar garantías en diferentes cámaras. Por último, si bien existe la posibilidad de registrar las cámaras bajo otras jurisdicciones, pues una de las críticas y algo que hemos visto es que esto va a implicar controles duales o mayores exigencias en materia de supervisión y entregas de información por parte de la misma cámara y por parte de los miembros. Hay un tema que hemos analizado como a profundidad, que es el tema de la reserva bancaria. El hecho, por ejemplo, de tramitar una homologación de la cámara como Derivative Clearing Organization ante la CFTC en Estados Unidos implica la entrega de una información que para nosotros a nivel interno es reserva bancaria, por lo cual pues esto tendría no solo implicaciones per se para la Cámara, sino para también los miembros que hoy en día estamos evaluando. Así pues, y desde la perspectiva neta ya de la Cámara de Riesgo, solo como para recordarles, nosotros iniciamos operaciones en el año 2008, compensábamos y liquidábamos operaciones del mercado estandarizado solamente. En el año 2010 empezamos la compensación de operaciones del OTC, como el NDF, que digamos aún aquí no hay clearing obligatorio, nosotros tenemos como unos incentivos regulatorios para que de esas operaciones pasen por cámara. A nivel mundial, digamos, en el OTC hay varios ya productos del OTC que son de clearing obligatorio y tenemos como la percepción, porque ya nos han venido a visitar, el interés de que estas regulaciones establezcan que el OTC NDF peso dólar sea un derivado de obligatoria compensación por la regulación internacional, lo cual hace pues que la Cámara tenga que estar preparada para esto y por eso estamos trabajando en la posibilidad de certificarnos como un Qualified CCP. En lo que atañe a la Cámara respecto al cumplimiento de los principios de infraestructura del G20, que es lo mismo que contiene EMIR y Dodd-Frank, nosotros cumplimos con la mayoría de los principios que establecen estas normas. Nos faltan unos temas, uno es que es muy importante, que ya lo estamos trabajando, que es el Fondo de Salvaguarda, que está dentro de nuestra planeación estratégica y esperamos que a finales de 2015 ya hemos avanzado gran parte en este tema y que en el 2016 el fondo ya esté funcionando. Y el otro tema en que estábamos pendientes, que ya digamos salió, fue el acceso a liquidez de la Cámara por parte del Banco Central. Eso fue una norma que salió a finales del 2013 que ya está funcionando, pero uno de los requisitos para poder acceder a la liquidez del Banco de la República es tener el fondo, entonces estamos trabajando en esto. Y en este orden de ideas y bajo la perspectiva que la Cámara cumple con la mayoría de estos principios, hay una necesidad pues, de trabajo conjunta con el regulador para mirar si la Cámara sigue avanzando en los temas de ser un Qualified CCP, ya sea ante Dodd-Frank o ante el EMIR. Acá les muestro pues
de entidades, digamos, de entidades de contrapartida central extranjeras en Estados Unidos. Ya está el Reino Unido certificado, Francia, Alemania, ICE, que es del Reino Unido, Singapur, como las más grandes ya se han certificado, para certificarse en Estados Unidos como un Derivative Clearing Organization. No hemos visto un solo suramericano allí haciendo la tarea, porque pues esto tiene unas implicaciones no solo legales, sino también tiene un costo importante, y por alguna razón pues que creo que es de costos y de complejidad, las cámaras más pequeñas no han accedido por esta vía a certificarse como un Qualified CCP. Ante el ESMA, que es la autoridad en Europa y la que regula todo el tema de MIR, digamos como cámaras dentro de Europa, pues está certificado Nasdaq de Suecia, está Reino Unido, está Alemania, Polonia, Italia, está Francia con el CH y Holanda. Alemania también está por este lado. Y en lo que respecta a América Latina, lo que hemos visto es que muchos de los latinoamericanos, entre ellos Brasil, Argentina y México, que son como las más grandes y más conocidas. Argentina nosotros somos más grandes que ellos, ya comenzaron su proceso a entremir para el cumplimiento y ser considerado un Qualified CCP, así que esto es uno de los temas que nosotros tenemos en mente y que necesitamos la ayuda del regulador. Entonces yo vuelvo con mi agenda de este año para ver cómo dimensionamos las consecuencias que esto tiene, que obviamente serán positivas para el mercado, de registrarnos como un Qualified CCP y analizar a nivel de mercado qué consecuencias tiene esto. Digamos, para sociedades comisionistas de bolsa, hoy no hemos visto ningún efecto directo. Los bancos, digamos, son los que se han visto hoy en día, los que más implicaciones o consecuencias han tenido que asumir respecto a eso, porque ellos sí compensan y liquidan muchas operaciones en el offshore y que están catalogados como obligatoria compensación por la regulación extranjera, y el hecho que la Cámara pudiese eventualmente certificarse como un Qualified CCP en cualquiera de estas jurisdicciones haría que ellos pudieran utilizar la Cámara para compensar y liquidar sus operaciones no solo en el mercado local, sino también esas operaciones que la regulación internacional establece como de obligatorio compensación y liquidación con muchos de sus clientes offshore. Entonces, básicamente, pues, esto es un resumen de lo que se entiende por Qualified CCP. Estamos trabajando en eso y esperamos que el otro año podamos dar cumplimiento con este tema, que va a implicar unas inversiones económicas y otras de otro tipo también operativas para esto. Entonces, pues, así termino mi charla. Bueno, acá finaliza eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta.